qué implica para nosotros ese bautismo que hemos recibido y que nosotros nos corresponde como colaboración, como asentimiento a la obra que el Señor quiere realizar en nosotros y que podríamos poner en práctica en este tiempo, en este año litúrgico que hemos empezado en el tiempo de Adviento y que coincide de alguna manera el inicio del tiempo ordinario con este año casi cercano al inicio del nuevo año calendario. Y entonces lo primero es lo que ya he mencionado, que es necesario tener conciencia de que una cosa es el tiempo cronos, el tiempo natural, la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol, la rotación de nuestro planeta sobre su propio eje, la sucesión de los días, de los meses, de las estaciones, con el tiempo kairos. Es decir, Jesucristo entra en el tiempo, el Eterno entra en el tiempo, se abre el cielo y de alguna manera lo que nosotros necesitamos es saber que no estamos solos, sino que Dios ha ingresado en el tiempo e ingresado en la historia universal, se hace historia de salvación y también en historia personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de todas las criaturas humanas y de la creación entera, de alguna manera a través de las criaturas humanas. Y entonces, eso implica lo que como oración colecta se nos ha propuesto esta semana. En el tiempo ordinario que hemos empezado este domingo, el lunes, la oración colecta es la oración que se hace después del acto penitencial en la misa. Cuando el que preside, el sacerdote, luego del acto penitencial dice, oremos, y hace una oración. Pero esa oración es muy importante, porque esa oración, como todas las oraciones se llaman presidenciales, porque las realiza el que preside, en este caso el sacerdote que celebra la Eucaristía, pero nosotros sabemos que cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, actúa en persona Cristo, cabeza. Es decir, quien hace su oración es Jesucristo. Quien hace la oración colecta es Jesucristo. Y Jesucristo nos invita a que nos unamos a su oración. Y entonces nosotros, cada semana del tiempo ordinario, tenemos que estar muy atentos a esa oración colecta. Porque esa oración colecta de alguna manera resume la oración que Cristo está haciendo por nosotros, por su iglesia. Y de alguna manera eso da las claves, diríamos, hermenéuticas de interpretación, de entendimiento de lo que nos dice la palabra del Señor, lo que el Señor nos habla. Y les voy a leer la oración colecta de esta semana, que es muy importante, como la de todas las semanas. Y entonces, esta semana la oración colecta dice lo siguiente. Tal vez no hayan tenido la oportunidad de darse cuenta, pero todavía mañana y el sábado pueden estar atentos en las celebraciones eucarísticas a las que asistan, y dice, te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea ver lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplir. Es decir, el Señor está pidiendo que veamos, que podamos ver no naturalmente, por supuesto, sino sobrenaturalmente, en esa nueva realidad que se produce en Cristo Jesús con su encarnación, con su Pascua, que nosotros veamos lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que el Señor nos dice, que hagamos la voluntad del Padre. Porque cuando a Jesús le dicen, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Lo que hacen la voluntad del Padre. Y entonces nosotros tenemos que ver lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros nos preguntamos, y las personas, muchas veces yo he escuchado esos comentarios, que dicen, ¿yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y justamente Jesús mismo en su oración pide para que nosotros veamos, nos demos cuenta cuál es la voluntad de Dios.
pero además que tengamos la fuerza de ponerla en práctica, de poderla cumplir, de poderla hacer. Es decir, alude a una fe purificada, a una verdadera fe, a una fe que nos permita ver cada vez más. Porque nosotros tenemos que crecer en la mirada sobrenatural que reconozca la presencia del Señor en nuestras vidas, que reconozca que el Señor peregrina con nosotros, que reconozca que el Señor tiene un plan para nosotros, que no estamos solos, porque si nosotros no tenemos esa mirada sobrenatural, para nosotros los días, las horas, el tiempo va a ser un tiempo meramente cronos, meramente natural. Vamos a caer en el naturalismo, no vamos a tener mirada sobrenatural y entonces vamos a ser seducidos por el mundo. Porque nos va a parecer que estamos solos, abandonados, como ovejas sin pastor. Y el Señor peregrina con nosotros, acampado entre nosotros. Y es significativa esta oración. Y es muy significativa para crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿y el Señor de qué manera nos ayuda o de qué manera Él nos sugiere que nosotros podamos tener esa mirada? ¿Cómo Él nos puede dar esa mirada? Y justamente en el Evangelio según San Lucas, del bautismo del Señor que veíamos este domingo, nos dice Lucas que Jesús es bautizado y Jesús hace oración. Está en oración. Y es en la oración, en la escucha, donde el Señor nos hace ver. Y además, para que quede más claro esa enseñanza, en este año par, en el tiempo ordinario, nosotros hemos empezado este tiempo en la primera lectura leyendo el primer libro de Samuel. Y no es casualidad, no es algo arbitrario, sino que justamente trata de que nosotros relacionemos todo este camino de fe. Y se nos propone la figura de Samuel, pero también, diríamos, el antitipo de Elí y sus hijos, y de alguna manera lo que se nos está proponiendo es que crecer en la libertad de los hijos de Dios significa crecer como profetas, sacerdotes y reyes, porque la historia de Samuel es el tránsito de los jueces a los reyes. Samuel es el último juez, Samuel va a ungir al primer rey que será Saúl y luego ungirá a David y Jesucristo es el nuevo David. Y nosotros en el bautismo participamos de ese reinado porque nosotros también somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces se nos propone que tengamos más conciencia. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica además ser profeta? Y justamente la figura de Samuel, que es profeta. Y Samuel le dirá a Elí ante la llamada, ¿no? Porque hemos visto el día de ayer cómo por 3 veces Samuel, que está durmiendo, ya ha sido entregado por su madre, Ana, donado al templo a los 3 años, y duerme Samuel, el niño Samuel, duerme a los pies del arca de la alianza, que era lo más sagrado que tenía el pueblo de la primera alianza. Y Samuel en la noche, dice, escucha que le llaman por 3 veces, Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel cree que quien lo llama es Elí, y va donde Elí, que es el sacerdote.
y le dice, aquí estoy porque me has llamado. Elí le dice, yo no te he llamado, anda, vuelve a tu cama, sigue durmiendo. Por segunda vez va a Samuel y Elí le va a volver a decir, hasta que en la segunda ocasión Samuel Elí se da cuenta que el que lo está llamando es el Señor. Y entonces Elí le dirá a Samuel, si te vuelven a llamar, tú respondes diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces se nos muestra el sentido de la oración. Y en esa, diríamos, manifestación trinitaria en el bautismo de Jesús, donde el Padre acredita al Hijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, pero también en la transfiguración se escuchará la palabra del Padre. Y en esa ocasión dirá el Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo, estando también Jesús en oración.